Esto después lo vamos a ver un poquito más en profundidad a John McTaggart. En realidad el nombre completo es John McTaggart. Por cuestiones familiares le pusieron como segundo nombre el apellido, bueno, pero no viene el caso ahora. En realidad se llama John McTaggart. Que es el creador de las series A, B y C, que son series que han llenado páginas y páginas de libros y artículos sobre filosofía del tiempo en todo el siglo XX y XXI. Después más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero digamos, la serie A sería la serie de instantes que están caracterizados por si son pasado, presente o futuro. La serie B es una serie en donde los instantes están caracterizados solamente relacionalmente, o sea, por la relación temporal de anterior a posterior. Y la serie C, bueno, es una un poquito más compleja, que no la vamos a ver ahora, después sí. Bueno, están en los videos ahí que están en internet para cuando quieran ir profundizando. Es lo que primero en un artículo llamado The Unreality of Time, la irrealidad del tiempo, y luego en su obra más magna, La naturaleza de la existencia, desarrolló intentó fundamentar su idea de que el tiempo no existe. El tiempo como entidad fundamental no existe, aunque cuando uno lee fragmentos de esta obra, es como que llega un momento que uno no sabe muy bien si él mismo está convencido de cuál es el grado de no existencia del tiempo, ¿no? Pero digamos, la esencia del argumento, que es más complejo, pero es que si el flujo temporal es real, entonces cada evento en algún momento es futuro, cuando el tiempo le llega el tiempo, ¿no? Pasa a ser presente y luego pasa a ser pasado. Entonces, pensar al pasado, presente y futuro como propiedades de un evento, ¿no? Por supuesto que un evento no puede ser pasado, presente y futuro simultáneamente. Ahora él dice, bueno, por supuesto, como no puede ser los tres al mismo tiempo, o sea que es exclusivo uno solo, esta exclusividad es esencial para el cambio. Es importante para el tiempo, porque el único cambio que podemos obtener es el futuro al presente y el presente al pasado. Entonces, estas tres características son incompatibles. Dice, pero todo evento las tiene a todas. Si un evento es pasado, ha sido presente y futuro, dice, ¿cómo es esto consistente con el que sean incompatibles? ¿No? Para muchos dirá, esto es una pseudo paradoja, porque si uno adhiere al carácter real del tiempo, entonces no hay ninguna incompatibilidad, en principio, ¿no? Por lo menos en principio, porque en un lenguaje, digamos, dicho en inglés, tensed, o sea, en un lenguaje temporalizado, como el castellano que hablamos, uno dice algo es, algo fue o algo será. Entonces, este evento fue futuro y ahora es pasado, por ejemplo, ¿no? La Revolución de Mayo, qué sé yo.
En 1780 era futuro, ahora es pasado. Ahora, alguien que cree en el flujo del tiempo como algo real, no ve ninguna incompatibilidad al respecto. Bueno, McTaggart la veía y él pretendió explicar por qué. Eso en su momento lo vamos a ver. em, que aunque no nos convenza, pero sí la discusión que desarrolla es interesante, que un poco es una versión muy extendida de las paradojas que ya de por sí Aristóteles y San Agustín habían señalado y que varias vimos en las clases pasadas. Em, y es pero bueno, se los dejo, digamos, como comentado por el momento. Otro filósofo del cual vamos a hablar en profundidad más adelante es Bertrand Russell, que fue como cambiando en su vida sobre su idea sobre el tiempo. Él creía, en una época de su vida creyó que el tiempo no existe como algo fundamental, en otra época de su vida creyó que el tiempo existe como algo fundamental, o que hay algo de realidad en el tiempo. Pero es interesante en este fragmento de Misticismo y Lógica, una de sus obras más interesantes, que yo los invito a leer, en un capítulo que trata sobre el tiempo. Él dice que, por un lado, él cree que son falaces los argumentos en pro de que el tiempo es irreal. Y esto un poco haciendo alusión en parte a los argumentos de McTaggart. Pero él, como buen filósofo y matemático que fue, dice, sin embargo, algún sentido tiene el decir que el tiempo es una característica sin importancia y superficial de la realidad. No, y para el pensamiento filosófico es esencial cierta emancipación de la esclavitud del presente, perdón, de la esclavitud del tiempo. O sea, reconocer que el pasado y el futuro son tan reales como el presente, para el pensamiento filosófico. Acá un poco ahí hace como reverberaciones al pensamiento de Platón, ¿no? Que el pensamiento filosófico profundo debe emanciparse del tiempo. Eh, Sin embargo, sabemos que la importancia del tiempo es más bien práctica, más que teórica, que está relacionada con nuestros deseos, más que con la verdad. O sea, el tiempo un poco describe nuestro devenir, y en ese devenir están nuestros deseos. Eh, con lo cual, un poco Russell tuvo como una pata dentro del tiempo y una pata fuera del tiempo, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Incluso a lo largo de su filosofía. Eh, Justamente él dice, se obtiene una imagen más verdadera del mundo, figurándose las cosas como si entraran en la corriente del tiempo desde un mundo externo, que considerando el tiempo como un tirano que devora cuanto existe. Y termina diciendo en este párrafo que comprender su no importancia es la puerta de la sabiduría, donde esta comprensión tiene que ser tanto intelectual como emocional. De emocional es difícil lograrla, intelectual puede ser, porque bueno, todos somos presas del tiempo, del paso del tiempo. Em, con lo cual, emocionalmente no darle importancia al tiempo no es fácil. Es emocionalmente no darle importancia al paso del tiempo, a la finitud de la vida, a la vejez, etcétera, ¿no? Entonces eso no es tan fácil. Intelectualmente puede ser. Algunos lo logran más que otros, a algunos les gusta más que otros, pero puede ser. Esta visión equilibrada del tiempo es una que me parece justamente muy atractiva, justamente por eso, por ser equilibrada y menos dogmática, por más que vamos a ver, cuando lo veamos en profundidad, los argumentos que da Russell en favor de una y de otra, ¿no? Pero bueno, Russell va a ser uno de los filósofos más importantes del siglo XX y en particular en lo que respecta a la filosofía del tiempo, eh, también muy, muy citado.
Ese universo bloque del cual tanto hablamos, el precursor de esa idea fue un matemático, un físico teórico y matemático, Hermann Minkowski, oriundo de Lituania, que fue el que le dio una cierta estructura o interpretación geométrica a la teoría especial de la relatividad de Einstein. Donde, como les comenté en alguna otra clase, el tiempo pasa a ser como una cuarta coordenada del espacio-tiempo, de algo llamado espacio-tiempo, en el sentido de que no es algo absoluto, sino que depende de la historia del observador, ¿no? de la trayectoria. Bueno, Minkowski fue el que le dio una geometría, una interpretación geométrica a las ideas de Einstein. Entonces, junto con Minkowski es donde nace la idea de universo bloque, o sea, un espacio-tiempo, ¿no? de 4 dimensiones, en donde ahí está toda la historia del universo. Desafortunadamente murió bastante joven, al año siguiente del año de esta cita, donde dice que el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, donde solamente la unión de ambos es lo que preserva una realidad independiente. La teoría especial de la relatividad de Einstein es de 1905, esta geometrización es de 1908 y él falleció al año siguiente. Pero bueno, lo mencionamos justamente por su rol justamente en el universo bloque, ¿no? Otro protagonista de la geometrización de la teoría de la relatividad, en este caso de aportes a la geometrización de la teoría general de la relatividad, fue el matemático, físico, digamos, como actividad de matemática aplicada, el Hermann Weyl, que desarrolló mucho más la idea esta del universo bloque, ¿no? Él escribió, no solamente hizo grandes aportes a la matemática, sino que también escribió libros sobre filosofía de la matemática, como que es una de filosofía de la matemática y de la ciencia natural. Pero además tiene otros libros también de, que oscilan entre la filosofía y la ciencia y la matemática, ¿no? Bueno, él consideraba que el escenario de la realidad es un mundo tetradimensional, ¿no? Con espacio-tiempo vinculados indisolublemente. Dice, no importa lo profundo del cisma que separa la naturaleza intuitiva del espacio de la del tiempo, pero esta diferencia intuitiva y cualitativa no entra en el mundo objetivo, ese mundo que los físicos se empeñan en cristalizar a partir de la experiencia, ese mundo objetivo no tiene nada de ese cisma entre espacio y tiempo. Ese continuo, dice Weyl, ¿no? Tetradimensional no es ni tiempo ni espacio, es lo que es, espacio-tiempo. Esto como para que vean el clima de época de cómo se va instalando la idea de que el tiempo es curioso, porque el tiempo pasa a estar entrelazado con el espacio, pero no por eso deja de existir como una entidad independiente. ¿En qué sentido independiente? No independiente digamos, es tan independiente como uno puede llamar independiente a una coordenada espacial de otra. El mundo
el espacio es tridimensional, significa que no puedo decir que una de las tres dimensiones del espacio es una propiedad emergente de las otras dos. De alguna manera, cada una de las tres dimensiones del espacio tiene identidad identidad ontológica propia. Sin embargo, no hay una coordenada, no hay un ancho absoluto, un alto absoluto, un largo absoluto. Depende del sistema de coordenadas que yo utilice o del sistema de referencia que yo utilice. Va a ser mi ancho, mi alto y mi largo, ¿no? Si yo tengo un sistema de referencia que está un poco rotado, lo que para uno es ancho, para mí puede ser un poco ancho y un poco largo, ¿no? Y así. Bueno, lo mismo se aplica con el tiempo. El tiempo no es una propiedad emergente de las otras tres dimensiones, con la cual tiene identidad por sí mismo. No lo podemos construir a partir de las otras tres. En esta edición, digo, ¿no? Ahora, lo que yo llamo tiempo, en otro sistema de referencia, la variable que yo llamo tiempo puede ser, en otros sistemas de referencia, algo que tiene un cachito de tiempo y un cachito de espacio. ¿Eh? En ese sentido, el tiempo es relativo, el espacio es relativo, pero no es que ninguno de los dos se pueda obtener a partir del otro. O sea, eso es importante notar la diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Que no sean independientes entre sí no significa que uno pueda ser derivado a partir del otro. Y eso es importante que se lo metan bien en la cabeza. Porque incluso hasta se presta confusión en los propios eh, estudiantes de física o físicos, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Pablo. Sí, cómo no. Sí. Vea, se me ocurriría decir como que tienen independencia ontológica, pero no tienen independencia funcional. Se necesitan para configurar la totalidad. Funcionan, o sea, tienen como una dependencia funcional, pero, pero una independencia ontológica, pues son cosas distintas. Puede ser dicho a grosso modo. Sí, independencia ontológica, estamos de acuerdo. Vos Claro. decís, a nivel funcional, ¿qué es lo que decís? Bueno, que dependen para configurar, o sea, porque no existe un ancho absoluto, un alto y un largo absoluto, entonces se coordinan para funcionar y configurar una estructura, una realidad, pero tienen independencia ontológica porque son distintos, no se derivan, como vos dijiste, uno de otro. Claro, Digo, sí, en mis palabras, yo lo... sí, 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 sí. ¿Se, Sí, se comprende? em, Sí, eh, sí, y en cuanto a que depende del observador y del sistema de referencia, eh, lo que para mí es tiempo, para vos puede ser un cachito de tiempo y un cachito de espacio. Pero tanto vos como yo necesitamos de los cuatro. Necesitamos del claro, ancho, largo, alto y tiempo. claro, Pero por ahí, el ejemplo más burdo sería, eh, yo tengo un sistema de referencia, un laboratorio, que utilizo unas coordenadas ancho. eh, si tu laboratorio está rotado respecto del mío, lo que yo llamo ancho, para vos va a ser un cachito de ancho y un cachito de largo. Si yo estoy un claro, poquito rotado, ¿no? sí, En términos matemáticos, mi eje X, mi eje Y, para vos tu eje Y va a tener un cachito de eje X y mío va a estar un poquito rotado. Pero tanto vos como yo necesitamos tres coordenadas para determinar el punto del espacio. exacto, exacto. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Vos, Patricio, levantaste la mano? No, la había levantado para no interrumpirte. Después, en un momento que vos te detuviste un segundito, ahí yo Ah, intervine. No, no, pero está perfecto. bien, era eso, era eso. Ah, bien, bien. Dale. Perfecto.
Bueno, bienvenida Isabela, ahí te veo conectada. No sé si podés hablar. ¿Estás ahí? Bueno, cuando quieras intervenir, estás invitada. Em, bueno, sigamos. Vuelvo a compartir. Bueno, lo mismo Einstein, acá obviamente no puede faltar Einstein. Em, Hay dos o tres frases que me parecen interesantes. Una, son de distintas fuentes, ¿no? La simultaneidad de dos sucesos respecto a un sistema inercial implica la simultaneidad de estos sucesos respecto de todos los sistemas inerciales. Esto es lo que debe entenderse cuando se dice que el tiempo de la mecánica clásica es absoluto. Eh, o sea, mecánica clásica, ¿no? Previo a Einstein, cuando dos eventos son simultáneos en cualquier sistema de referencia con respecto a cualquier observador y demás. Ahora, en mecánica, en relatividad, en la teoría de la relatividad, no es así. Lo que para un observador son dos sucesos simultáneos, para otro que se mueva respecto del anterior, eh, en general no van a ser simultáneos. Y Einstein era consciente de que hay un tiempo que no es el tiempo de la física, que es el tiempo del individuo. Un tiempo I, en el sentido de individual, ¿no? El tiempo subjetivo, el devenir. Einstein era consciente que este tiempo no es medible, porque es el tiempo que uno siente con que fluye la propia vida, ¿no? Yo puedo medir movimientos, yo puedo, como les dije, comparar relojes, em, comparar movimientos con movimientos, correlacionar. Lo que no puedo es medir mi propio sentido interno del tiempo. Porque eso no equivale a decir, a medir, no sé, mi pulso, ¿no? Porque mi pulso no es mi sentido interno del tiempo. Mi sentido interno es mi propia fenomenología psíquica. Eso no lo puedo medir. De eso era consciente Einstein. El tiempo de la física no es el tiempo subjetivo, es el tiempo de los fenómenos físicos y de las correlaciones entre los distintos movimientos, ¿no? Em, Ahora, él adhería a la interpretación geométrica de su propia teoría de la relatividad, con lo cual llegó a escribir que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión, ¿no? Aunque una obstinada para todos nosotros, seres conscientes, ¿no? Esto se lo escribió en una carta. Einstein murió en 1955 y unos meses más antes de su muerte murió uno de sus amigos más cercanos de toda la vida, Michele Besso. Y Einstein escribió una carta de condolencias a la viuda y en un fragmento de la carta le pone esto, ¿no? Em, Pretendiendo quizá un consuelo intelectual, pero bueno, este, un poco nos muestra cómo hasta el último año de su vida Einstein seguía adhiriendo al universo bloque, ¿no? Como que el tiempo, pero el flujo del tiempo es una ilusión de los otros seres que estamos dentro del bloque, ¿no? Transitando el bloque de a poco. Eh, Parafraseando a Platón, moviéndonos en la eternidad, ¿no? Con nuestra imagen móvil, ¿no? Bueno, un colega de Einstein, un importantísimo astrofísico de la primera mitad del siglo XX, Arthur Eddington, también hizo hincapié
en esta diferenciación em, entre el tiempo nuestro, em, y escribió muchos libros un poco filosóficos, un poco de divulgación filosófica de la gran revolución que se estaba llevando a cabo en la física de la década de 1920, 1910. Eddington fue uno de los que entendió la teoría de la relatividad de Einstein general, la que Einstein em, desarrolló o terminó de desarrollar en 1915. Y luego, bueno, de hecho fue el primero que organizó una expedición para verificar en un eclipse de sol en 1919 si una de las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein, la deflexión de la luz, era verdad o no, y lo confirmó, ¿no? La gravedad curva los rayos de luz, cosa que la gravedad newtoniana no lo hace, y él lo confirmó. Ahora, él también escribió sobre el tiempo interno nuestro, ¿no? Justamente él decía que cuando cierro mis ojos, siento mi yo durando, no siento mi yo extensivo. Dice, es este sentimiento del tiempo como afectando a nosotros y no meramente como existiendo en las relaciones de eventos externos, lo que es tan peculiarmente característico de él. El espacio, por otro lado, es apreciado siempre como algo externo. El espacio como algo externo, pero el tiempo como algo interno, ¿no? Eh, nosotros nos sentimos en el espacio, pero el espacio ya nos viene dado como algo externo. En cambio, el tiempo, ese tiempo interno, que es nuestra primera experiencia con el tiempo, ese es nuestro, es interno nuestro. El otro, el externo, viene de, por un lado, teorizar con nuestras teorías físicas y por otro lado, comparar eventos, o sea, comparar duraciones, ¿no? Comparar un reloj con la duración de un proceso. Ese es el tiempo externo, el tiempo de la física. Entonces yo ahí puedo decir, este proceso duró tanto tiempo. Ese sí es externo, pero hay una experiencia de primigenia del tiempo, que es el tiempo interno nuestro. Em, y hace un paralelismo, y acá vamos a lo de un poco lo que comentaba uno de ustedes, no me acuerdo si Martín o Patricio, de Descartes. Dice, si yo alcanzo la noción de la existencia debido a que yo mismo existo, alcanzo la noción de devenir porque yo mismo devengo. Em, es el ego más profundo de todos, aquel que es y deviene. Acá sería algo así, ¿no? Como parafraseando Descartes. Existo, luego algo existe, uno podría decir, ¿no? Eh, y devengo, luego algo deviene. Eh, Parece como de perogrullo, pero no es así. El pienso, luego existo de Descartes es a partir de mi propia experiencia consciente, concluyo que existo. Acá sería, como yo existo, algo existe. Y como yo devengo, algo deviene. O sea que hay un devenir en el mundo, ¿no? Em, entonces, en nuestro tiempo propio de cada uno es el interior. El otro, bueno, con nuestros sentidos, ¿no? Incluyendo la medida de procesos con relojes. Dice también Eddington, como vean que fue un pensador muy profundo Eddington en este sentido,
Dice, eh, acá digamos, trayendo lo que comentábamos en la primera parte de la clase, ¿no? De hoy, el tema del segundo principio de lo termodinámico, eh, el aumento de la entropía. Yendo hacia atrás, dice Eddington, encontramos más y más organización en el mundo. Si no nos detienen antes, debemos llegar a un tiempo en el que la materia y la energía del mundo tienen la máxima organización posible. Ir más allá es imposible. Hemos llegado a un final abrupto del espacio-tiempo. Generalmente solo lo llamamos el principio. Claro, es lo que decía es, si la, em, si la organización disminuye con el tiempo, el orden, entonces hacia atrás habría más orden. Pero tiene que haber un límite a ese orden, a esa organización. Eso es lo que llamaríamos el principio. Con lo cual uno podría decir que el universo nació en el estado de mínima entropía posible, ¿no? En esa época no eran conscientes de lo que hoy les comenté, ¿no? Del campo gravitatorio como una medida de desorden. Entonces, eh, quizás ese estado de máximo orden o de mínima entropía haya sido este estado en donde todo estaba a la misma temperatura y todo era homogéneo, pero que no había ni agujeros negros, ni soles, ni estrellas, ni planetas, ¿no? No había inhomogeneidades. Eh, de todas maneras, Eddington era consciente de que el futuro nos puede parar novedad. Esta idea a él de un comienzo ordenado, dice, filosóficamente me es repugnante, dice, ¿no? Él simplemente dice, estoy estableciendo el dilema al cual nuestra ley fundamental de la física nos conduce y que no veo forma de evitarlo. No puedo predecir si desarrollos futuros encontrarán una escapatoria. Eh, lo que está claro es que miramos a nuestro alrededor y es que evidentemente vemos un universo muy lejos de un estado de máxima entropía, ¿no? Por suerte, si no, no habría evolución, no habría vida. Eh, ahora bien, si uno piensa que el estado inicial del universo fue producto del azar, lo que dice este párrafo, no lo voy a leer, pero ustedes lo tienen ahí, es que eh, es tan poco probable, ¿no? Eh, que es una probabilidad en multillones, donde multillones se refiere a números del orden de 10 a la 10 a la 10, que significa un 1 seguido de 10 a la 10 ceros. O sea, imagínense, 10 a la 10, 10 a la 10 es un 1 seguido de 10 ceros, o sea, 1000 millones. Pero 10 a la 10 a la 10 sería un 1 seguido de 1000 millones de ceros, ¿no? Esto como para tener una idea de qué tiempo estamos hablando, no de tiempo, sino de qué probabilidades estamos hablando. La probabilidad de que el universo espontáneamente haya nacido en un estado tan ordenado como el que creemos que surgió, o incluso tan ordenado como el que está ahora, es una probabilidad inimaginablemente pequeña. Entonces, esto lo llama como la antisuerte, por algún motivo que no sé por qué le gusta llamarlo antisuerte, no como concomitante, eh, porque a él le cuesta pensar que esto haya sido aleatorio, ¿no?
es difícil pensarlo así. Uno, si se gana la lotería, sabe que es producto de un fenómeno aleatorio, porque sabe que hay otros millones de personas que participaron en este juego. Ahora, si el universo por definición es uno, eh, es difícil creer que esto fue aleatorio, ¿no? Es como si eh, em, hubiera 1 millón de números para la lotería, pero solamente yo compré un número, los demás no se vendieron, y justo sale mi número, ¿no? No es lo mismo que a que yo haya salido sorteado sabiendo que hubo otro millón de personas que compraron otro millón de números, ¿no? Eh, entonces, como la evolución, o sea, acá cuando habla de las ecuaciones diferenciales se refiere a las leyes de la evolución de la física, de cómo evoluciona el universo, las leyes de la física de cómo evoluciona el universo. Como las leyes de la física no me explican un universo ordenado, entonces, bueno, hay que explicar el universo ordenado diciendo condiciones de borde, que en la jerga de la física es condiciones iniciales, ¿no? En este caso. Eh, pero esto para él eh, es fantasear con que nos hemos librado del problema. O sea, explicar que el universo es así, de ordenado, porque cuando nació muy ordenado, este, es patear para atrás el problema. Entonces, termina este fragmento diciendo, es solo cuando alguno de nosotros está tan desorientado como para tratar de traer miles de millones de años en el pasado, cuando encontramos que los barridos están todos apilados como una enorme pared y forman un límite, un comienzo del tiempo al cual no podemos trepar. Eh, entonces, es como que vamos tirando el problema para atrás y llegamos a una frontera, un límite más allá del cual no podemos trepar, ¿no? Todo esto lo desarrolla en un artículo en la revista Nature, un suplemento a Nature, llamado El fin del mundo desde un punto de vista de la física matemática. Hoy en día hay explicaciones, o se pretende dar explicaciones a esto, eh, diciendo que em, una posibilidad es em, diciendo que hay muchos universos y que los universos que no nacieron en un estado ordenado nunca pudieron haber desarrollado vida y por lo tanto no tendrían observadores que se preguntaran por qué el universo es tan ordenado. Entonces es como al ejemplo del millón de números de lotería, reinstaurar 1 millón de personas que compraron todos los números. Entonces hay todo tipo de universos que empezaron desordenados, otros ordenados más o menos. Es lógico que nosotros hayamos aparecido en un universo que nació ordenado. Con lo cual caemos en la teoría del multiverso. Alguna de las teorías del multiverso, que hay muchas. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Para algunos es un exceso ontológico desmedido. Cuestión de discutible. Para otros, bueno, la explicación puede ser teológica. Dios creó el universo ordenado para que luego las leyes de la física trajeran vida. Eso puede cerrar para quien es creyente en algún Dios creador. Hay otra salida también que es confiar en que algún día la teoría unificada, si es que existe alguna, o cuántica de la gravedad, explique
de alguna manera, cómo surgió el universo y el propio tiempo, y por qué, al explicar la naturaleza del tiempo como algo derivado, termina explicando por qué el universo eh, digamos, pasó por una etapa muy ordenada, ¿no? Pero todos esos son problemas abiertos. em, que se unen hasta con las cosas que vimos de San Agustín, ¿no? O sea, ¿qué es la creación? ¿Qué se creó cuando se creó el mundo? ¿Se creó el mundo en el tiempo o se creó el mundo junto con el tiempo? Em, ¿Y qué significa la palabra creación, además, ¿no? La palabra creación se usa mucho, aparece en la Biblia, aparece también en la física, pero ¿qué es la palabra creación? La aparición del universo a partir de la nada, un cambio en algo que había antes, ¿qué es la creación, no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Bueno, Pablo, sí, cuando vos decís que el universo, que vos decís, cuando vos comentás que el universo nació ordenado, es que tenía menos entropía, era menos que tenía entropía. menos, porque la entropía es desorden, Claro, el claro, universo nació con baja entropía. está bien, sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Em, bueno, muy bien. Vuelvo a compartir. Em, vamos a ver otro aspecto del tiempo y su relación con las simetrías de la naturaleza. De la mano de una física teórica y matemática, eh, Amalie Emmy Noether, de origen alemán, em, que demostró, perdón, uy, perdón, em, demostró un teorema que se llama el teorema de Noether, en 1915, justo el año en que Einstein em, publicó su teoría general de la relatividad, que dice que a cada simetría de las leyes de la naturaleza está asociada una cantidad conservada. Es un teorema muy importante en la física y sus dos ejemplos más importantes son el del tiempo y del espacio. Homogeneidad del tiempo significa que las leyes de la física no cambian con el tiempo. Bueno, si las leyes son así, se puede demostrar la conservación de la energía. Existe algo llamado energía que se conserva, asociado a la invariancia de las leyes de la física con el tiempo. Y de la homogeneidad del espacio, o sea, la invariancia de las leyes de la física respecto de traslaciones en el espacio, se deriva otra cosa que es la ley de conservación del impulso. El impulso es una cantidad en física muy importante, básicamente es la masa, el impulso de una partícula es igual a la masa por la velocidad, y es una cantidad que en general se conserva, por ejemplo, si vienen dos partículas y chocan, el impulso se conserva, la suma de los impulsos de cada una de ellas antes del choque y después se conserva. Pero lo interesante es esto, ¿no? Em, cómo el tiempo se relaciona con la energía. Esto es interesante. Que por ejemplo es algo
es un resultado físico, físico-matemático, pero em, es interesante desde el punto de vista conceptual, ¿no? O sea, eso que llamamos energía, que en realidad hasta mediados del siglo XIX no era un concepto bien entendido. De hecho, les cuento que la ley de conservación de la energía se descubrió a lo largo de la década de 1840 por 6 o 7 físicos de manera independiente. Era una idea que estaba flotando en el aire, pero se terminó de descubrir en esa década, asociado al descubrimiento de la conversión entre distintos tipos de energía. Está claro que de repente yo puedo convertir energía calorífica en energía mecánica, por ejemplo, una, un, un tren a vapor, este, convierto energía calórica del carbón que quemo en la locomotora en energía mecánica de trasladar el tren. Y así con un montón o un motor eléctrico, convertir energía eléctrica en energía de movimiento. Bueno, em, sin ese descubrimiento de la convertibilidad de energía, no se podía haber descubierto la conservación de la energía. Pero es interesante esto, ¿no? Eso fue en la década de 1840. Esto es un descubrimiento de una asociación entre la invariancia de las leyes de la física con respecto al tiempo y la conservación de la energía. Es muy interesante eso a nivel conceptual. Una relación como de dualidad entre tiempo y energía. ¿Qué significa? Que si yo hago un experimento hoy y repito ese experimento dentro de 1 millón de años, el resultado va a ser el mismo. Cuando digo repito, significa repetirlo las mismas condiciones, ¿no? Físicas. Y homogeneidad del espacio es un dado experimento que hago acá y lo hago en la Luna, me va a dar lo mismo. O en la galaxia de Andrómeda, me va a dar lo mismo. Obviamente, bajo las mismas condiciones experimentales. Entonces, otra forma de decirlo es el paso del tiempo y el lugar donde yo haga un experimento no influyen sobre las condiciones experimentales. Es como un ida y vuelta, ¿no? Entre, digamos, em, y bueno, gracias a eso es que hemos descubierto leyes. Si esto no hubiera sido verdad, si las leyes de la física cambian con el tiempo y con el espacio, hubiera sido muy difícil encontrar leyes, ¿no? Salvo que esa variación obedecieran a ciertas leyes, con lo cual estaríamos encontrando como metaleyes, ¿no? Y en ese caso tenemos que habernos preguntado si esas metaleyes cambian con el tiempo o con el espacio. Pero bueno, lo cierto es eso, ¿no? O sea, las leyes de Newton son homogéneas con el tiempo y el espacio. Las leyes de Maxwell del electromagnetismo son homogéneas respecto al tiempo y el espacio. Para ambos, entonces, se conserva la energía y el impulso. Esto es lo que quiero dejarles, ¿no? Esta ida y vuelta entre tiempo y energía. Un muy importante físico inglés del siglo XX, Paul Dirac, dio como un paso más en esta dirección y dijo que cuando hay simetrías, además de haber cantidades conservadas, no todas las coordenadas y velocidades son independientes. En el caso de un sistema de partículas, ¿no? En el caso de un sistema generalizado donde yo lo describo con determinadas variables, sería no todas las variables de un sistema físico son independientes. Hay ciertas combinaciones que se anulan, o sea que hay ciertas variables dinámicas que son cero a lo largo de toda la evolución del sistema físico. Eso es interesante. Eso es muy interesante.
Porque les cuento que cuando uno quiere aplicar la mecánica cuántica a la teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad general tiene tantas simetrías que si uno aplica la teoría general de la relatividad al universo como un todo, llega a la conclusión de que la energía no solamente se conserva, en el caso de que haya algo llamado energía que uno pueda definir, sino que además la energía total es igual a cero. Pero bueno, son cosas que les dejo como curiosidad. En realidad, esto se entiende mejor cuando uno pretende hacer una mecánica cuántica de la gravedad aplicada al universo. Pero bueno, más allá de eso, es interesante porque sistemas que tienen muchas simetrías pueden estar tan vinculados, tener tantas restricciones, al punto de que incluso la energía total sea una de esas variables que son cero. Se los dejo como curiosidad, nada más. Bueno, y siempre, ya que estamos con Dirac, le vamos a sacar un poquito más de jugo a Dirac. Y les voy a contar que Dirac, en 1937, observando una serie de coincidencias entre algunas constantes fundamentales de la física, propuso que quizá algunas de las constantes fundamentales de la física podrían variar. Él notó, les voy a explicar qué es esto, n tau proporcional a alfa g. Él notó que la edad del universo expresada en unidades igual a el tiempo que tarda la luz en atravesar el radio clásico del electrón, que no importa qué es eso, no se preocupen, pero se imaginarán que es un tiempo muy corto. En esa época ya se tenía una estimación para el orden de magnitud de la edad del universo del orden de 10.000 millones de años. Bueno, este número, 10.000 millones de años dividido el tiempo que tarda la luz en atravesar el radio clásico del electrón, me da un número con 40 ceros. O sea, 10 a la 40. Por otro lado, si yo comparo la intensidad de la fuerza gravitatoria con la intensidad de la fuerza eléctrica, por ejemplo, como ambas fuerzas decaen con el inverso de la distancia al cuadrado entre dos partículas, por ejemplo, si yo pongo un protón y un electrón a una dada distancia entre sí, la fuerza eléctrica con que se atraen también es del orden de 10 a la 40 veces más fuerte que la fuerza gravitatoria con la que se atraen. Un protón y un electrón se atraen por la ley de atracción entre cargas eléctricas opuestas, que es la ley de Coulomb, y también se atrae por la ley de la gravitación, porque el protón y el neutrón y el electrón tienen masa y por lo tanto se atraen con la gravedad. Ahora, cuando yo comparo esas fuerzas a una dada distancia, me da que la eléctrica es un 1 seguido de 40 ceros más grande que la gravitatoria. Entonces Dirac dijo, esto no puede ser una coincidencia. Tiene que haber una relación profunda para todo tiempo. Entonces propuso que la fuerza gravitacional es mucho más débil que la eléctrica porque el universo es viejo, básicamente. Comparar el 10 a la 40 de este lado con el 10 a la 40 de este lado. ¿Cómo que propuso? Que la constante universal de la gravedad de Newton varía inversamente con el tiempo. De cuanto más tiempo pasa, más chiquita se hace la constante universal de la gravitación. Lamentablemente esa idea, que es muy bonita, muy interesante, con el correr de las décadas se fue descartando, porque enseguida se observó que, si fuera verdad,
traería problemas de otro tipo. Por ejemplo, Edward Teller, este físico que está acá, que es uno, digamos, uno de los padres, o el padre teórico de la bomba de hidrógeno, observó lo siguiente: si la hipótesis de Dirac fuera verdad, la gravedad en el pasado era más fuerte de lo que es ahora. Resulta que la teoría que describe el interior del Sol, eh, que uno aplica la teoría de la gravedad de Einstein con física nuclear aplicada al interior de una estrella. Bueno, es muy compleja la física que hay ahí, pero digamos, la luminosidad de una estrella, en particular la luminosidad del Sol, es proporcional a la constante de Newton a la séptima potencia. El radio de la órbita de la Tierra es inversamente proporcional a la constante de Newton. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que la temperatura de la Tierra, eh, si la constante de Newton fuera distinta, la temperatura de la Tierra también sería distinta, porque el Sol, por ejemplo, si la constante de Newton fuera más grande, el Sol sería mucho más luminoso y por lo tanto la temperatura en la superficie de la Tierra sería mucho más grande. No importa, esto significa a la 9/4, significa a la novena potencia y a eso sacarle la raíz cuarta. No importa eso, no tienen por qué. Lo importante es que de esta ley se deduce que antes la Tierra tendría que haber estado mucho más caliente. A punto tal de que por más que el ritmo de variación que propuso Dirac era muy chiquitito, es del orden de una parte en 10.000 millones por año, que debería variar la constante de la gravedad. Aún así, Teller señaló que esto implicaría que en la era precámbrica el Sol era bastante más caliente que ahora y por lo tanto los océanos en la Tierra tendrían que haber estado hirviendo, con lo cual no hubiera habido tanto el tiempo necesario para la evolución de la vida, ni habría los restos fósiles que tenemos de la era precámbrica. Esta fue una de las primeras refutaciones de esta hipótesis de Dirac. ¿Por qué cuento todo esto, no? Porque todo esto involucra el tiempo cosmológico, involucra al tiempo geológico, involucra al tiempo de las leyes de la física. O sea, Dirac tuvo la genialidad de ser el primero en la era moderna que se le ocurrió pensar qué pasaría si algunos de lo que creemos que son constantes fundamentales de la física no fueran constantes, sino variaran. O sea, ¿qué pasaría, volviendo al teorema de Nether, ¿no? Si las leyes de la física no fueran homogéneas en el tiempo, o sea, si variaran con el tiempo. ¿Eh? Por eso se los comento, porque me parece interesante. Todas estas cuestiones tienen sus implicancias un poco filosóficas, ¿no? O sea, eh, si alguna constante fundamental de la física, o que alguna constante que aparece en las leyes locales fundamentales de la física, fueran función del tiempo, uno se podría preguntar qué ley obedece esa variación con el tiempo. Si obedeciera alguna ley precisa, bueno, no sería tan grave, seguiríamos hablando de leyes. Ahora, ¿qué pasa si, eh, si la evolución cosmológica sobre la física fuera local, fuera tan fuerte, ¿no? A punto de que no hubiera leyes? O sea que cualquier cambio, no sé, vuelvo a lo mismo, la galaxia de Andrómeda me cambia mi ley local. Bueno, no habría leyes locales. En el caso de Dirac, seguiría habiendo leyes locales, nada más que serían leyes que cambian con el tiempo. Una cosa que es importante, la noción de ley es local, porque la noción de ley implica poder yo verificarla haciendo experimentos que puedo repetir. Por supuesto que uno, hasta ahora, suponer
que las leyes que hemos encontrado locales valen para todo el universo, nos ha llevado a éxito tras éxito. O sea, hasta ahora todo parecería indicar que las leyes locales son universales, ¿no? Ahora, a priori, como el universo por definición es uno solo, la historia universal, o sea, el universo tiene su historia, y quizá la propia historia es la que me determina las leyes locales. Entonces, como hay leyes de la física locales, si se aplican a todo el universo, por supuesto que uno, como les digo, puede estudiar la historia universal. Ahora, yo les dije que hubiera sido muy distinta la historia del universo si el universo hubiera nacido en un estado de máxima entropía. No hubiera habido complejidad, vida, estructuras, nada. Con lo cual, un montón de leyes locales no se hubieran podido manifestar, ¿no? Incluso, no sé, leyes de la química, leyes de los sistemas complejos como la vida. Con lo cual habría habido un montón de leyes que no se hubieran podido plasmar, ¿no? Por eso digo que es una pregunta filosófica, ¿no? La historia universal, o sea, la historia del universo, eh, es su propia ley. Es una pregunta filosófica que queda ahí flotando. Otra pregunta. Si no hay nada fuera del universo y sus configuraciones, ¿no?, posibles, estados posibles, o sea que ni siquiera hay algo externo llamado tiempo absoluto. Porque no hay nada fuera del universo, entre otras cosas, no existe un tiempo absoluto. ¿Puedo parametrizar la historia del universo como quiera? Y esto que parece un poco chino, quizá, es lo siguiente. Si no existe el tiempo como cantidad independiente, sino solamente como una cosa emergente de los propios cambios de las cosas, significa que la historia del universo está dada por la historia de sus configuraciones. La sucesión de sus configuraciones. Es como agarrar las fotos de una película y ordenarlas, y ahí tengo la película. No, no hay a priori una métrica que me diga cuánto tiempo pasa entre foto y foto. La única métrica es cuánta distancia hay entre la configuración de una foto y la configuración de otra foto, entre el aspecto de una foto y el aspecto de otra foto. Ahora bien, si no hay un tiempo externo, les cuento, tengo algo que se llama invariancia bajo reparametrizaciones. Y acá es donde entra lo que yo les había comentado antes. Si no hay un tiempo absoluto, no hay un tiempo externo, y mi teoría del universo la tengo que construir sin la noción de tiempo absoluto, esa teoría es invariante bajo reparametrizaciones. Puedo parametrizar mi historia como quiera, con infinitos tiempos. Es como si a mi pila de fotos, ¿no?, a mi pila de fotos, a cada uno le pongo una etiqueta. Lo importante es que esa etiqueta vaya de menor a mayor, ¿no? Podría ponerle a la foto número 1 le pongo número 1, a la número 2 le pongo número 2, a la 3 el número 3. O le podría poner a la número 1 el número 1, a la 2 le puedo poner el número 4, a la 3 el número 6, a la 4 el número 8, ¿no? Y poner solamente números pares. Lo importante, mientras el orden sea el mismo, describo la misma historia. Simplemente utilizo los números pares en lugar de los números para etiquetar esa pila de fotos ordenada. Bueno, resulta que, volviendo a el teorema de Nether y
a estas ideas de Dirac, de los sistemas que cuando un sistema es invariante también tiene ciertos vínculos entre las variables, resulta que el vínculo asociado a la simetría bajo reparametrizaciones es la energía la energía, con lo cual si el universo como un todo no se le puede definir un tiempo externo, la energía del universo como un todo sería nula. Es interesante, y yo sé que esto ustedes no lo entienden a nivel técnico y no tienen por qué entenderlo. Yo lo que les quiero transmitir es eh, cuestiones filosóficas que surgen em, de esto. Voy a por un momento dejar de compartir a ver si alguno quiere hacer algún comentario, pregunta, lo que sea. No sé si están ahí los cuatro, alguien quiere. Estamos los cuatro, Pablo, pero no se me ocurre ahora pregunta. Lo estuve Bien, Patricio. escuchando lo que decías vos con mucha atención. Muchas gracias, Patricio. No. Sí, yo sé que esto no está. Esto es unas transparencias nuevas que agregué, no están ni en los videos de YouTube este, ni en los apuntes. Yo no sé Eh, si logro entender sí, todo en la complejidad, pero todo esto me hace acordar mucho a Heráclito. No sé por qué, pero esta idea de la armonía me resuena mucho. Em, También estaba pensando que para Heráclito estaba el logos como trasfondo que regulaba todas las cosas. Em, Nada, me resuena mucho Heráclito. hablando de historia. Sí, hablando de historia y de todo lo que estábamos hablando antes también. Em, no sé si lo capté bien, esto de lo variable, lo invariable, Sí. que se anula, bueno, la idea del cero. No sé Sí, si lo termino de captar bien, no, pero bueno, me suena bastante. está bien. Bueno, está bien. Está bueno manifestar las asociaciones libres, ¿no? Em, em, sí, porque digamos, esto de que una simetría implica un vínculo entre variables, todo vínculo entre variables cuantitativas, o sea, se puede escribir como una igualdad entre una combinación de esas variables y cero. O sea, decir, por ejemplo, decir A igual a B es lo mismo que decir A menos B igual a cero, ¿no? Digamos. Entonces yo siempre un vínculo entre variables cuantitativas, es un vínculo matemático, yo lo puedo siempre escribir el, como decir algo igual a cero, ¿no? O sea, una invariancia implica que algo se anula. Em, y, pero una invariancia, producto de una simetría, es como vos decís, Elizabeth, es producto de una armonía. Hay una relación entre armonía y simetría. Eh, también puede haber, hay belleza en la simetría y también hay belleza en las asimetrías, por supuesto. Pero digamos, hay vínculos, incluso hasta a nivel intuitivo, para cada uno de nosotros, entre, mm, entre armonía, simetría, invariancia. Nada más que la física teórica del siglo XX y hasta el día de hoy le ha dado formas precisas matemáticas involucrando las propias leyes de la física, ¿no? Entonces es interesante, eh, porque si las leyes de la física describen en algún aspecto de la naturaleza, porque de hecho sabemos que lo hacen, porque si no, no serían exitosas, o sea, algún aspecto de la naturaleza describen, cuán exactamente o no,
no sabemos, pero que algún aspecto describen, es interesante. Les está hablando del mundo. Por supuesto que, como nos dice Einstein, como nos dice Eddington, el tiempo que describe la física no es el tiempo subjetivo, es otro el tiempo subjetivo. Exista o no exista el tiempo de la física como algo independiente, ¿no? Exista o no. Pero eso no describe esa fenomenología interna. Pero bueno, describe algo, sin duda. Describe algo. A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver una cosita. Vamos a ver una transparencia más. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Y bueno, justamente vos, Elizabeth, tuviste una premonición hablando de... Porque la siguiente transparencia de estas preguntas filosóficas, ¿no? Dice la transparencia esta, el tiempo, las constantes y sus cambios. Se pueden considerar Parménides y Heráclito. ¿Por qué? Esto así. ¿Por qué? ¿En dónde está, digamos, por ejemplo, ¿no? En esta hipótesis de Dirac, de que quizá alguna constante fundamental en realidad no era constante, sino que variaba con el tiempo. Para entender, ojo, acá era para entender ciertos números que hasta el día de hoy siguen sin ser entendidos. O sea, ese 10 a la 40, que es la relación entre la fuerza gravitatoria y eléctrica entre un electrón y un protón a una dada distancia, que una es 10 a la 40 veces más grande que la otra, es una constante fundamental y por lo tanto no tiene explicación. Es una constante que hay que meter a mano. No tenemos una explicación de por qué esa constante vale 10 a la 40 y no 10 a la 38 o 10 a la 42. Para que tengan una idea, 10 a la 40 es... digamos, si 6 ceros es 1.000.000, 6 por 6, 36. 10 a la 40 es 10.000 veces 10 a la 36. Y 10 a la 36 es 1.000.000 de 1.000.000 de millón de millón de millón de millón de millones. Con lo cual 10 a la 40 es 10.000 millones de millones de millones de millones de millones de millones. Ese número es un número puro, en el sentido de que es adimensional, no es 10 a la 40 kilos, metros, no es. Porque es el cociente de dos fuerzas, por lo tanto, si el cociente de dos cosas con las mismas dimensiones es un número sin dimensiones. Es como decir, no sé, la relación entre mi peso y el peso de mi hijo, digo, pongámosle que yo pesara el doble, el cociente entre los dos pesos me da el número 2. Yo peso 70 kilos, mi hijo 35, estoy inventando. Mi peso es 70 kilos. El cociente entre los dos pesos es el número 2. Ese número 2 no tiene dimensiones, es 2. ¿No? Acá lo mismo, ese 10 a la 40 es un número puro, que no es exactamente 10 a la 40, es como decir 1,3 por 10 a la 40. O sea, no sabemos por qué vale eso. Entonces, ¿dónde está Parménides? En el hecho de que existan leyes. Leyes. ¿Dónde está Heráclito? En el hecho de que algunas de esas leyes quizá varíen con el tiempo, ¿no? Pero si esa variación con el tiempo obedece una ley, te volveríamos a Parménides y a menos Heráclito. Hasta ahora, las leyes de la física fundamental, hasta donde sabemos, están basadas en una serie de en un conjunto de 20 y pico constantes fundamentales que son constantes, ¿no? Que no varían con el tiempo. Hay una cosa que se llama invariancia local de posición, que en la jerga física moderna lo que dice es que el resultado de experimentos no gravitacionales referidos a estándares locales, o sea,
metros, relojes locales, depende solo de los valores de las constantes de acoplamiento y de las escalas de masa del modelo estándar. O sea, esos son las constantes fundamentales de la física fundamental, para traducirles qué significa todo esto. Las masas de las partículas fundamentales, las intensidades de las fuerzas fundamentales. O sea, la evolución cosmológica del universo no tiene influencia en los experimentos locales. Las constantes fundamentales, los experimentos locales, solamente dependen de la física local, no dependen de la evolución del universo. El universo no tiene influencia local. Por ejemplo, podría haber ocurrido que la expansión del universo influyera en las leyes locales. Por ejemplo, que el universo a medida que se va agrandando, me va haciendo más débil determinada fuerza. Hasta ahora no hay evidencia de eso. Entonces, por supuesto que existe el cambio, tanto local como cosmológico. El local en todas las cosas que nos rodean. La lluvia, el viento, el hecho de que nosotros caminamos, lo que sea. A nivel cosmológico, aparentemente el universo como un todo se está expandiendo. Pasa de todo en el universo, hay estrellas que explotan, galaxias que se hacen más o menos luminosas, las estrellas se mueven alrededor de las galaxias, qué sé yo. Pero también existe lo invariante bajo el paso del tiempo. ¿Qué cosa? Las leyes y los constantes fundamentales. Eso lo podríamos asociar a lo eterno, a lo que está fuera del tiempo, ¿no? Entonces, las leyes y sus constantes fundamentales uno lo asociaría a Parménides. La historia del universo como un todo, su expansión, el propio cambio de las cosas, uno lo podría asociar a Heráclito. Aparentemente estarían ¿cómo se dice? Conviviendo en una realidad en donde hay cambio y también hay no cambio, ¿no? Coexistiendo, ¿no es cierto? Conviviendo. Exactamente. Claro. Sí. Y siendo las dos verdaderas, mostrando distintos aspectos de una realidad toda, que tiene un aspecto que cambia, pero que tiene aspectos profundos que no cambian, ¿no? Que son las leyes fundamentales y sus constantes fundamentales. Bueno, dejo de compartir. Dejo de grabar.